Vamos a tener el pasaje que nos va a dar comienzo a la palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a comenzar una serie y durante unas semanas pues vamos a estar estudiando una serie que se va a llamar Maduros. Creo que el Señor nos está llamando a la madurez. Creo que el Señor nos está llamando a que maduremos y crezcamos espiritualmente y el Señor pues nos va a comenzar a ministrar por medio de su palabra pues esta serie que se va a llamar Maduros, y dentro de esta serie vamos a ir tocando temas que tienen que ver con la madurez del cristiano, con la madurez que nosotros tenemos que tener. Amén. Y tenemos que ir adquiriendo con respecto a Dios y a vivir más a Cristo. Así que vamos a darle comienzo en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Capítulo 14, voy a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, Señor, por esta oportunidad de traer tu palabra, Señor, por esta oportunidad de que podamos juntos, Señor, Padre, aprender de ti, Señor. Tú dijiste en tu palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, oh Dios. Y tenemos que aprender de ti, Señor. Tenemos que aprender de Cristo y tenemos que aprender, oh Dios, Padre, más de tu palabra. Yo, Padre, me pongo como un instrumento en tus manos y te pido la ayuda, la guianza, la dirección, y te pido, Señor, que tú me ayudes a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Maduros se va a llamar la palabra o la serie que vamos a hacer. Versículo 20 del capítulo 14. Ya lo tocamos este texto la semana pasada, pero nos va a dar introducción a lo que Dios quiere para esta serie. Dice, hermanos, ¿lo tenemos para ir juntos? Versículo 20 del capítulo 14. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios quiere que nosotros maduremos. Dios quiere que nosotros andemos en un proceso de maduración, de madurez, que como vimos la semana pasada, cuando nosotros nos metemos en el río, ¿verdad? Que sale del trono, que son las aguas de Dios, que representan la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios. Pues nosotros, según dice la palabra, vamos madurando, ¿verdad? Según vimos en Ezequiel, que todos aquellos que se exponen al río de Dios, dice, poco a poco van madurando y van alcanzando madurez. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos, maduremos, que no nos quedemos estancados en nuestra vida espiritual. Dios anhela una iglesia madura. Él no se va a casar con una niña, se va a casar con una iglesia madura, blanca, limpia, resplandeciente. Así que el Señor requiere de nosotros que andemos en madurez. Como hablamos la semana pasada, va a requerir los tiempos que vivimos que nosotros seamos cristianos maduros, porque van a venir pruebas, porque van a venir batallas, porque van a venir confrontaciones, porque van a venir luchas, porque ya lo estamos viendo, como de unos años a esta parte se ha desatado sobre la faz de la tierra una operación diabólica para poder destruir, dañar, porque Satanás está soltando toda su ira sobre la tierra para dañar a las generaciones, para dañar las naciones, para alejar al mundo de Dios, que es el propósito que el diablo tiene, que es alejar a la gente de Dios. Y para eso usa muchos medios. Pero la ira de Satanás o el enojo de Satanás está puesto en las naciones para poder destruir todo lo posible el plan de Dios, ¿verdad? Y podemos ver cómo se han desatado tantas cosas sobre la faz de la tierra que vamos a necesitar, amados, que nosotros seamos maduros y como cristianos maduros podamos ser responsables con respecto a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios.
Así que tenemos que ser maduros en el modo de pensar y adquirir el pensamiento de Cristo, porque el pensamiento maduro es el pensamiento de Cristo. O sea, debemos de pensar como Cristo piensa para que podamos ser maduros en el modo de pensar. La única manera de ser maduros en el modo de pensar no es creciendo de forma natural, sino adquiriendo cada día más el pensamiento de Cristo, la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, ¿verdad? Cuando uno viene al Señor, lo primero que hace es adquirir, ¿qué? Con la nueva naturaleza adquiere también, ¿qué? La mente de Cristo, ¿verdad? Es renovado su entendimiento, y es renovado su pensamiento para pensar, para vivir como Dios quiere que viva, ¿verdad? Y entonces se va renovando y se va renovando y nos vamos presentando delante del Señor y vamos renovando nuestro entendimiento para que así podamos conocer cada vez más, con mayor exactitud, con mayor claridad, cuál sea la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Usted tiene más clara la voluntad de Dios hoy que al principio? Si es así, es porque ha ido creciendo, ha ido madurando. Su pensamiento en Cristo ha ido madurando, ha ido creciendo, ha ido conociendo cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y nosotros necesitamos madurar y crecer. Y para eso necesitamos meternos en ese río que es el río de Dios, el que proviene del trono de Dios, el que proviene del templo de Dios. Esas aguas salutíferas que van a producir que nosotros cada vez podamos ir madurando más. Amén. Por eso, para madurar es clave, es esencial que nosotros mantengamos una relación con Dios. Eso es el A, E, I, O, U del cristiano, pero son las cosas que más nos cuestan. Porque vivimos en un mundo lleno de prisas, lleno de ajetreos, lleno de distracciones, lleno de tantas cosas que nos atraen y que producen en nosotros que poco a poco vayamos de alguna manera dejándonos llevar y podemos descuidar nuestra relación con Dios. Eso es un peligro que nosotros como cristianos corremos, el poder dejar a un lado la relación con Dios, la relación con la palabra, la relación con la oración, la relación con el ayuno, la relación que tenemos con Dios por medio de tantas cosas que nos van a ayudar a fortalecernos. Amén. Así que una de las cosas que nos van a ayudar a entender si yo estoy madurando o no estoy madurando va a ser que yo voy a buscar la voluntad de Dios. Cuando alguien es maduro, busca la voluntad de Dios. No anda haciendo las cosas de cualquier manera. Para ser un cristiano maduro, debo de ser un cristiano que ame, que busque y que anhele la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted cree eso? ¿Usted está persiguiendo la voluntad de Dios? ¿Usted está buscando la voluntad de Dios? Porque necesitamos, como hijos maduros, buscar cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y para eso quiero que me acompañes, porque el primer tema que vamos a tocar en esta serie va a hablar sobre la voluntad de Dios. Amén. Y todo aquel que quiera ser maduro como hijo de Dios no debe de andar en su propia voluntad, ni hacer las cosas a la ligera, ni moverse de cualquier manera, sino que busca primeramente la guianza, la dirección de Dios y busca que Dios sea el que le muestre el camino por el que debe de andar. Amén. Y le muestre su voluntad. Así que vamos juntos al Salmo 143. Salmo 143. Y ahí nosotros vamos a comenzar a ver una actitud del rey David que nos va a ayudar a introducir la palabra, lo que Dios tiene. 143, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice así: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Él estaba buscando una intervención de Dios en su vida. Y dice: no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y ahora dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Fíjate cómo el rey David, como David, es una persona temerosa de Dios, porque todo cristiano maduro, que eso después lo veremos también en otro tema, debe de temer al Señor. Pero fíjate cómo él deseaba, según el versículo 10, vamos a leerlo otra vez, él le dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. En otras palabras, ¿cómo podemos decir que somos cristianos, hijos de Dios, separados de la voluntad de Dios? Difícilmente se puede reconocer que Él es nuestro Dios o decir, tú eres mi Dios, si yo ando separado de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso nosotros debemos de crecer y pedirle al Señor, como hace aquí el salmista, como hace David, enséñame a hacer tu voluntad. Tú sabes que aún para hacer la voluntad de Dios se aprende también. No es algo que sale automático de nosotros, sino que también nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Y el Señor trabaja en nosotros para enseñarnos a que nosotros cada vez seamos más certeros, que estemos más afinados en hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios se aprende también. La voluntad de Dios se ama, pero también se aprende a hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, yo tengo que pedirle al Señor que Él me enseñe a hacer su voluntad. Porque yo tengo que aprender y necesito que el Señor me enseñe a hacer su voluntad. La palabra dice que Dios mismo puso en padecimientos a Jesús para que Él aprendiera obediencia. Y el mismo Señor Jesucristo aprendió la obediencia por los padecimientos. En otras palabras, el mismo Señor Jesucristo tuvo que aprender a obedecer al Señor y aprendió a obediencia por medio del sufrimiento. Y el Señor mismo le tuvo que llevar a que aprendiera. Así que nosotros muchas veces somos llevados a procesos porque Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Amén. Y tiene que llevarnos por procesos donde nosotros aprendemos a vivir dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y el salmista le estaba diciendo, Señor, enséñame, porque tú eres mi Dios y como Dios que tú eres, yo no quiero andar separado de lo que tú eres, de tu voluntad, ¿verdad? Así que había un deseo de agradar a Dios en la vida de David, porque todo adorador, y usted es un adorador de Dios, porque un adorador no es el que está en el altar cantando o con un instrumento o está salmeando. ¿Usted es un adorador de Dios o no es un adorador de Dios? ¿Usted lo tiene claro eso? Que usted vive para adorar a Dios con su vida, con su corazón, con sus intenciones, con sus pensamientos, con sus acciones, con sus actitudes, ¿verdad? Y nuestra vida es una ofrenda a Dios y somos adoradores de Dios. Amén. Y el deseo de todo adorador de Dios debe de ser hacer la voluntad de Dios. Y que Dios mismo le enseñe a hacer su voluntad. Y para eso, como hemos dicho, Dios nos va a llevar a hacer su voluntad. Amén. Entonces, para ser un cristiano maduro, yo debo de pedirle a Dios que me enseñe a hacer su voluntad. Amén. Yo debo de pedirle a Dios ser un cristiano que ame, que busque y que desee hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. En otras palabras, Dios tiene que ser visto en nosotros por medio de caminar haciendo su voluntad. Amén. Entonces, cuando el mundo ve, o cuando los inconversos ven, o cuando la iglesia puede ver en nosotros que Dios reine, que Dios gobierne en nosotros, diga conmigo, cuando nosotros caminamos y hacemos la voluntad de Dios. Amén. Ese hacer o ese cumplir o ese andar en la voluntad de Dios es una exposición para que todos puedan ver quién es nuestro Dios. Amén. Porque somos el reflejo de Dios en la tierra. Por lo tanto, como iglesia tenemos una misión y es representar a Dios en la tierra. Amén.
La iglesia representa a Dios en la tierra. Es la extensión del ministerio de Jesús en la tierra y representa a Dios como Jesús es la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen del Hijo, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo somos la imagen de Dios como iglesia y debemos representar a Dios. Amén. Y debemos de representar la imagen de Dios. Entonces, ¿de qué manera uno representa la imagen de Dios? ¿Nos gustaría brillar? Pues a mí me gustaría ir a personas inconversas y hacer como Jesús, transfigurarme y que se viera solamente el Espíritu y decir, ¿ves? Somos de Dios. Pero no ese es el proceso en el que Dios quiere. Él quiere que nosotros desarrollemos la imagen de Dios en nosotros, andando en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ese proceso va formando la imagen de Cristo en nosotros por medio de ir haciendo su voluntad. Así que el deseo de nuestro corazón es que maduremos y madurando hagamos la voluntad de Dios. Amén. Porque todo cristiano maduro no puede separarse de la voluntad de Dios. Amén. No se puede separar de la voluntad de Dios. Vamos al Salmo 40. Un poquito más atrás. Salmo 40. Dice así, el versículo 5, dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. Dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate cómo el hacer la voluntad de Dios debe de ser el agrado del pueblo de Dios. Cuando alguien te pregunte y te va a decir, ¿qué es lo que más te agrada? Nosotros como hijos de Dios debemos de decir, hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Debe de ser agradable para mí andar en la voluntad de Dios. Y aquí dice, y tu ley está escrita en medio de mi corazón. En otras palabras, aquellos que tienen la ley escrita en su corazón, la palabra en su corazón, van a anhelar y desear ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que para el cristiano debe de ser, el hacer la voluntad de Dios, debe de ser agradable. Debe de convertirse en nosotros en algo agradable. Debe de convertirse en nosotros en algo que nos satisfaga o en algo que satisface. Algo que para nosotros nos pueda llenar y es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Eso debe de llenar el corazón de los hijos de Dios. Amén. Entonces, un cristiano maduro va a perseguir, va a desear, va a anhelar, va a querer siempre que el centro de su vida pueda ser el hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Amén. ¿Y a ti te ha llamado Dios? A mí me ha llamado Dios. Y si Dios te ha llamado, incluye que podamos caminar y andar en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, como cristianos maduros, si hay algo que nosotros tenemos que perseguir, o una de las cosas que tenemos que perseguir, o una de las cosas donde se ve la madurez del cristiano, porque no hay cristianos mejores y cristianos peores. Eso no existe. Hay cristianos maduros y cristianos menos maduros. Pero no hay cristianos mejores y cristianos peores. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón es un hijo de Dios, al cual le ha sido dada la gracia para poder crecer y madurar. El problema es ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha dado? Si lo ponemos a producir y maduramos o no maduramos. Entonces no hay cristianos mejores o cristianos peores. Hay cristianos más maduros y hay cristianos menos maduros, ¿verdad? Hay cristianos que maduran y que dan fruto y que su fruto es para Dios. Y hay cristianos que se quedan en las primeras semillitas ahí y todavía requieren un tiempo para que puedan madurar más. Entonces el asunto del cristianismo es una cuestión de madurez. Se lo repito otra vez, la cuestión del cristianismo es una cuestión de madurez.
Por eso dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed maduros, sed niños en la malicia, pero sed maduros en la forma de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, entonces somos personas maduras y somos cristianos maduros, ¿verdad? ¿Y el pensamiento de Cristo cuál era? Hacer la voluntad de aquel que lo había llamado, ¿o no? ¿O no ese es el enfoque de Cristo desde que Cristo viene a la tierra y ejerce desde que nace hasta que ejerce el final de su ministerio? Pero durante todo su ministerio, la exposición de Jesús era el hacer la voluntad de Dios. Yo he venido a hacer las obras de Dios. Yo he venido a hacer la voluntad de Dios. Yo he venido porque el Padre me ha enviado. Yo vengo a agradar al Padre. Yo vengo a hacer lo que el Padre me ha encomendado. Todo el tiempo era un sometimiento ¿a qué? A la voluntad de Dios. Diga conmigo, eso es madurez. Porque aquel que anda en la voluntad de Dios es un cristiano maduro. Un cristiano inmaduro sería aquel que pues le cuesta más o omite el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Que eso es difícil, pero sucede que a veces, pues en esos procesos nos cuesta a veces andar en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, necesitamos madurar, necesitamos crecer y necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos madure, que Dios nos lleve en ese proceso de madurez. Amén. Yo puse aquí, jamás una vida de adoración está separada de la voluntad de Dios. Entonces, aquel que es un adorador es alguien que vive dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y puse aquí, aún la búsqueda de la voluntad de Dios habla de mi adoración a Dios. Porque quizás no he llegado a ser lo maduro que debo de ser, pero como estoy buscando serlo, ese mismo deseo de buscar a Dios se convierte en una adoración a Dios. Y en un acto, en una intención, en un deseo que es agradable delante de Dios. Por eso Dios no tiene tanto problema con que seamos inmaduros. El problema es que no deseemos madurar. Ese es el problema que Dios puede tener con nosotros como cristianos. Porque si no deseamos madurar, entonces nos vamos a quedar niños siempre. Pero si en nosotros hay un deseo de crecer, de buscar la voluntad de Dios, eso mismo es contado como adoración delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay un deseo de Dios en mi vida de crecer, de madurar, de desarrollarme, de servir, de buscar a Dios, de andar en su voluntad, de no salirme de su camino. Amén. Entonces eso se convierte en una adoración a Dios. Soy un adorador porque estoy en el proceso de madurez, pero no debo estancarme. Amén. Debo de crecer en esa madurez. Puse aquí, la indiferencia a la voluntad de Dios es indiferencia hacia Dios. Lo repito, la indiferencia a la voluntad de Dios es indiferencia hacia Dios y por consiguiente es indiferencia a su gobierno sobre nosotros. Cuando yo manifiesto indiferencia, cuando para mí, tomo a la ligera las cosas que son de Dios, que después vamos a hablar también en otro de las predicaciones, vamos a hablar de la seriedad de lo que es servir a Dios y ser un hijo de Dios. Pero cuando yo muestro indiferencia hacia Dios, estoy mostrando indiferencia a la voluntad de Dios, estoy manifestando una indiferencia hacia Dios mismo y estoy manifestando una indiferencia hacia su gobierno sobre mi vida. En otras palabras, si yo amo a mi esposa, valoro lo que le gusta a mi esposa y qué es lo que a mi esposa le agrada, y entonces, haciendo lo que le agrada a mi esposa, estoy amando a mi esposa, ¿o no? Y la estoy honrando a ella, ¿verdad o no? Entonces, si yo me preocupo por las cosas de ella, al mismo tiempo me estoy preocupando por ella, ¿o no? Porque en última instancia, te estás preocupando por la persona, no es tanto sus cosas, sino que preocupándote de sus cosas te preocupas de ella, ¿verdad? Preocupándonos de las cosas de Dios, estoy adorando a Dios. ¿Están aquí conmigo? Pronto empieza. Entonces, preocupándome de las cosas de Dios, estoy adorando a Dios. Amén. Entonces, yo debo de entender
que esto es una cadena. Yo debo de crecer, de madurar, de buscar la voluntad de Dios y debo de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. De hecho, la palabra misma nos enseña que presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿qué hacemos? Vamos sacando de nosotros todo lo mundano, ¿verdad? Y vamos adquiriendo una revelación ¿de qué? De la buena, agradable y de la perfecta voluntad de Dios. ¿No dice eso Romanos 12? Entonces, el cristiano va adquiriendo madurez, va adquiriendo entendimiento y va adquiriendo peso cuando nosotros vamos conociendo, acercándonos cada vez más a la voluntad de Dios. Amén. Entonces debemos de crecer y madurar en eso. ¿Cuándo ves un cristiano que es maduro? Ves un cristiano que es maduro cuando su vida está entregada a la voluntad del Señor. Amén. Y eso conlleva que está entregada a su reino, a su propósito, a su persona, está entregado a su servicio, está entregado a todo lo que tiene que ver con Dios. Porque amando las cosas de Dios, estamos amando a Dios. Amén. Y el que ama a Dios no puede separarse de las cosas de Dios. Amén. Va junto. Entonces crecemos y maduramos en el Señor cuando nosotros manifestamos un deseo ferviente por andar en la voluntad de Dios. Amén. Y ese tiene que ser nuestro caminar. Un continuo crecimiento en Dios. Amén. Pues aquí Dios y su voluntad siempre van juntos. Si amamos a Dios, amamos la voluntad de Dios. Amén. Porque el que ama a Dios, ama la voluntad de su Señor. Amén. ¿Están aquí conmigo? Gloria a Dios. Muy bien. El que ama a Dios, diga conmigo, ama la voluntad de Dios. Díselo al que está al lado. El que ama a Dios, ama la voluntad de Dios. Es así. Vamos a ver qué produce la voluntad de Dios, ¿vale? Y vamos a verlo con algunos textos. Vamos a Primera de Juan, donde vamos a comenzar, y vamos a ver qué produce la voluntad de Dios. Cuando yo ando y soy un cristiano maduro y ando en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios va a producir en mí cosas, ¿verdad? Va a producir en mí algo. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora fíjate, cuando nosotros somos cristianos maduros y vivimos dentro de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios va a producir en mí permanencia. ¿Por qué es tan importante? Porque el que anda en la voluntad de Dios es alguien que va a permanecer. Es alguien que va a permanecer. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué le pasa al cristiano que no es maduro? Que no vive en la voluntad de Dios. Que muchas veces tiene sus altibajos. Todos tenemos altibajos, eso es real, ¿no? Porque somos seres humanos. Pero ¿qué le pasa? Va naufragando, ¿verdad? Viene un viento por aquí, se lo lleva. De repente lo ves allí lejísimos. De repente se anima y entonces se va acercando poco a poco, ¿verdad? Después se va yendo. No permanece. ¿Por qué? Porque no vive dentro de la voluntad de Dios. Y el que vive dentro de la voluntad de Dios
tiene una garantía. O sea, si yo soy un cristiano maduro, la voluntad de Dios me va a hacer ¿qué? Y vivo en la voluntad de Dios, me va a dar permanencia. Permanencia en mi vida espiritual. Permanencia en mi vida con Dios. Permanencia en el propósito de Dios. Voy a permanecer. Pero cuando yo soy inmaduro, ¿verdad? Como los niños son llevados, ¿verdad? Los niños hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Les das 10 euros y dicen, wow, voy a ahorrar para esto. Pero pasan por una tienda y entonces o ven un juguete en una revista y entonces rápidamente, mami, dame mi dinero que me quiero comprar esto. Al momento, ay, ¿por qué me lo compré? Yo quería lo otro. Y así, porque son niños y al no entender, viven yendo de un lugar a otro, así, y siendo movidos. Y hay cristianos que su inmadurez los lleva a vivir una vida de todo el tiempo no son cristianos maduros, estables, que están ahí, que viven en la voluntad de Dios y que viene un golpe o viene un viento y los mueve un poquito, pero están ahí como ¡bum! Y están ahí. ¿Por qué? Porque viven en la voluntad de Dios. Y al vivir en la voluntad de Dios, viene un viento, un golpetazo y los dobla un poquito, pero ¡pum! Están ahí. ¿Por qué? Porque viven bajo la voluntad de Dios. Entonces, vivir bajo la voluntad de Dios es una garantía de permanencia. Me va a dar solidez a mi vida cristiana, le va a dar solidez a mi vida espiritual, le va a dar solidez al propósito que Dios tiene en mi vida. Por eso, amados, no debo separarme nunca de la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Aleluya. Permanece para siempre. Yo puse aquí, el que no anda en la voluntad de Dios es llevado cautivo a otras voluntades. El que no anda en la voluntad de Dios es llevado cautivo, ¿por qué? Por otras voluntades. Pero el que anda firme en la voluntad de Dios vive para una sola voluntad, la de aquel que lo llamó. Amén. Pero el que no vive en la voluntad de Dios, hay muchas voluntades, ¿verdad? Hay muchos planes, hay muchas cosas que hacer en la vida, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Así que cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, estamos adquiriendo una garantía de permanencia en Dios. Amén. De permanencia como hijos de Dios. Por eso necesitamos urgentemente ser como dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Segunda cosa que vamos a estudiar. Primera de Juan, donde estamos, un poquito más adelante. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate cómo dice aquí, que si alguno pide de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, si alguno que anda en la voluntad de Dios le pide conforme a la voluntad de Dios, hay una garantía que todos aquellos que andan y que viven en la voluntad de Dios van a ser escuchados por Dios. Y van a ser respondidos, o va a haber una respuesta de Dios a sus vidas. Va a haber una respuesta de Dios sobre aquellos que piden de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué es no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo que nos enseña cómo se pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Señor dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Y pedís para vuestros propios deleites,
para lo vuestro propio, o sea, para vuestra propia voluntad es que vosotros estáis pidiendo mal, porque cuando pedís para vuestra propia voluntad, entonces esas oraciones no son respondidas por Dios. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, amamos el propósito de Dios, amamos vivir de acuerdo a Dios, amamos vivimos en el centro del corazón de Dios, amamos hacer la voluntad de Dios, tenemos garantizado que Dios nos va a oír y que Dios va a responder. Y que a su tiempo Dios va a traer respuesta cuando nosotros vivimos y andamos de acuerdo a su voluntad. Ninguno que vive de acuerdo a la voluntad de Dios es desvalido, es dejado. Ninguno que vive bajo la voluntad de Dios va a ser desamparado, sino que va a ser escuchado y va a venir respuesta de Dios a su vida. Y esos son aquellos que andan y que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué es tan importante, amados? Porque hay un montón de promesas en la Biblia que no llegan. ¿Sabes por qué? Porque estamos desalineados. Porque muchas veces estamos desalineados, estamos entretenidos, estamos viendo por ahí las estrellas y olvidándonos del Dios del cielo. Y necesitamos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Entonces todo cristiano maduro va a vivir en la voluntad de Dios. Amén. Así que el cristiano maduro, cuando vive en la voluntad de Dios, le da solidez, le hace permanecer, ¿verdad? Cuando vive en la voluntad de Dios, entonces Dios oye, Dios escucha y Dios le responde. Porque yo debo de andar en la voluntad de Dios. Primero porque amo a Dios, eso es lo más importante de todo. Pero porque yo sé que si yo ando en la voluntad de Dios, yo voy a tener a Dios a mi favor en todo tiempo. Y me va a responder. Va a responder mis oraciones. Porque yo le clamo a Dios de acuerdo a su voluntad. Amén. Porque vivo en la voluntad de Dios. Andar en la voluntad de Dios va a definir mi oración y va a producir que ore y pida de acuerdo a su voluntad. Amén. Dígame, ¿usted no ha cambiado sus oraciones con el tiempo? Al principio orábamos de una manera tan distinta como hoy nos podemos dirigir al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos ido madurando, hemos ido creciendo. No porque si digo esta palabra el Señor me va a oír y si digo la otra no me va a oír. Dios te oye siempre, pero ya hemos cambiado nuestro modo de pensar y andamos en madurez, ¿verdad? Inclusive si a veces Dios en algún momento no nos ha dado lo que nosotros queremos, hemos pedido, con paciencia aguardamos, ¿verdad? Pues si no nos lo ha dado porque o no es su voluntad o no es su tiempo, ¿verdad? Pero con paciencia aguardamos al Señor. Antes como niños, ¿verdad? ¿Qué hace un niño? Te estira. Papi, dame. Mi chiquitina ya está, dame. Cuando ve algo que le gusta, dame. Y yo la paro. Por favor, ¿cómo se dice? Amor. La palabra mágica. Amor. Y entonces, pero como niña que es y no entiende, que quiere satisfacer ¿qué? Su necesidad, lo suyo, ¿verdad? Porque el cristiano que no es maduro, ¿qué quiere hacer? Satisfacer solo lo suyo primero. Y después ya el resto para Dios. Pero el que es maduro, amados, vive, quiere, anhela y desea hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es el cristiano maduro. Por eso necesitamos andar en la madurez de Dios. Amén. Muy bien, la tercera cosa está en Hebreos. Vamos juntos al libro de Hebreos, al capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 35. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero fíjate cómo dice, no perdáis vuestra confianza, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis la promesa. Y yo veo que muchas promesas de Dios están por cumplirse, esperando que nosotros andemos y vivamos dentro de su voluntad. Y hay promesas que Dios tiene para nosotros que está esperando que nosotros podamos verdaderamente mantener la fe y vivir en el centro de su voluntad. En otras palabras, las promesas se cumplen cuando yo me alineo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas promesas no se han cumplido porque Dios está esperando que nosotros nos alineemos con el Señor? Por eso el cristiano maduro, amados, busca hacer la voluntad de Dios. Y en el cristiano maduro se cumplen las promesas y los propósitos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vive, anhela y hace la voluntad de Dios. Y el alinearse a hacer la voluntad de Dios produce que se cumplan las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios es un Dios que quiere que se cumpla sus planes, sus designios, la palabra que Él ha trazado sobre nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos en otra cosa. Y al estar en otra cosa, le decimos, Señor, ¿por qué no cumples? Señor, que yo sea un intercesor. Y el Señor dice, porque no oras ni siquiera un minuto al día. ¿Tú crees que esto es una varita mágica que yo te hago así? ¡Pum! Y te conviertes en el mega intercesor que intercede conectado a Dios por el Espíritu todo el tiempo. Dígame, yo creo que necesitamos vivir dentro de la voluntad de Dios, porque dentro de la voluntad de Dios es que se cumplen muchas de las promesas que Dios tiene con nosotros. Amén. En otras palabras, mi deseo de hacer la voluntad de Dios llama por la fe a que esa fe de hacer la voluntad de Dios llama a las promesas de Dios a mi vida. ¿O no? Porque ¿por qué se reciben las promesas? Por la fe. Y cuando yo me entrego a la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo? Vivir por la fe. Y como vivo por la fe, estoy manifestando una fe que está atrayendo la promesa de Dios a mi vida. Porque las promesas se reciben por la fe. ¿O por qué se reciben? Por la fe. Pero aún mi entrega es un acto de fe para poder recibir lo que Dios me ha prometido. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Estoy explicándome bien? En otras palabras, ¿cómo yo voy a ser un intercesor si ni siquiera tengo fe para creer que debo de ir a orar para que Dios haga de mí lo que tiene que hacer? ¿Entiende lo que le quiero decir o no? Dios te va a usar con esta situación. Pero si yo paso totalmente de eso, estoy manifestando que no tengo fe. Y al manifestar que no tengo fe, no recibo lo que Dios quiere para mí. Ahora, seguramente y posiblemente Dios va a trabajar en que llegue un momento en el cual despiertes para que se pueda cumplir eso en tu vida o en la mía. Pero nosotros necesitamos, amados, tener esa fe y vivir en la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios para que se cumplan las promesas de Dios. Amén. Para que se cumpla aquello que Dios tiene para nosotros. Necesitamos, amados, no desviarnos, no andar desviados. No se cumplen muchas cosas porque no andamos en la fe. Porque muéstrame tus obras y te mostraré mi fe. Nuestra manera de actuar y de obrar manifiesta en una fe que agrada a Dios y desata las promesas de Dios a nosotros. Amén. Entonces necesitamos andar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El cristiano maduro recibe las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque quiere vivir en la voluntad de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Yo creo que necesitamos manifestar la fe, no solamente con palabras, sino manifestar la fe por medio
de las acciones que revelan, que manifiestan, que demuestran a Dios que tenemos fe. Amén. Yo te voy a usar con el don de milagros. Y el Señor te dice, ve y ora por Pepito. Y tú dices, bueno, oro desde aquí. Esa fe o esa promesa se tiene que desatar por medio de manifestar una fe que es en obediencia a Dios, ¿o no? Y Dios va formando esa vida y va cumpliendo su promesa en esa vida, y se van cumpliendo las promesas en esa vida de acuerdo a la manifestación de fe que esa vida tiene en la palabra que Dios le ha dado. Amén. Entonces necesitamos entender que las promesas de Dios se cumplen, pero se cumplen cuando nosotros manifestamos una fe que atrae la promesa de Dios. ¿Usted se acuerda de Caleb? Caleb, pasan 45 años desde que Dios le da la promesa. Y está enfrente a Hebrón y llama a Josué y dice, Josué, ¿tú te acuerdas que Dios me dio esta palabra? Dice, han pasado 45 años desde que recibimos esa palabra. Dice, y mi corazón está firme igual que al principio. Dice, y estoy igual de fuerte que hace 45 años. Imagínate, igual de fuerte que hace 45 años. Y tendría 85, más o menos. O más. Hermanos, dice que estaba igual de fuerte. ¿Por qué? ¿Sabes por qué estaba igual de fuerte? Porque le había creído a Dios. Porque la fe en Dios es una fortaleza. Cuando nosotros nos desanimamos, cuando perdemos la fe, cuando nosotros nos mantenemos fuertes y firmes en el Señor, cuando nuestra fe está clara, puesta en aquel que es nuestro Dios, fiel es el que prometió. Pero todo lo que nosotros podemos recibir, lo recibimos por medio de la fe, amados. Es la fe lo que atrae las promesas de Dios y lo que atrae que Dios se pueda revelar a nosotros, que Dios pueda derramar sobre nosotros perdón. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, nosotros recibimos de parte de Dios. ¿Y qué hace Él? Él dice, no, Dios prometió esto. Y dijo Caleb, Josué, tuyo es. ¿Y él qué hizo? Oró y dijo, Señor, que se vayan los enemigos de la ciudad para que sea mía porque tú lo prometiste. Se fue y peleó y se metió a pelear contra ese pueblo y dice, y Caleb moró en Hebrón, o sea, Dios se la entregó. Pero ¿qué tuvo que hacer? Manifestar la fe por medio de ¿qué? De acciones, de obras. Amados, necesitamos manifestar la fe por medio de acciones. No sirve decir, Señor, sí, yo creo que, sino que mi corazón y mi vida vaya de acuerdo a la fe que yo vivo. Amén. Por eso necesitamos creerle a Dios para poder recibir las promesas de Dios. Y aquí lo dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengamos las promesas. La promesa no es antes de hacer la voluntad de Dios. No se recibe antes de hacer la voluntad de Dios. Primero se hace la voluntad de Dios. Y como camino en la voluntad de Dios, entonces obtengo las promesas de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Puse aquí, cuando hacemos la voluntad de Dios como un camino, entonces nos llevará hasta el cumplimiento de la promesa. ¿Entienden? Entonces, si nosotros hacemos de la voluntad de Dios un camino, esa voluntad de Dios me va a llevar directamente ¿hacia dónde? Hacia lo que Dios ha prometido. Amén. Y así debe de ser. La voluntad de Dios es un vehículo que nos dejará en la parada de la promesa. Usted se monta en ese vehículo que se llama la voluntad de Dios. Usted transita en la voluntad de Dios. Y usted transitando en la voluntad de Dios va viendo cómo Dios le va dando, cómo Dios le va fortaleciendo, cómo Dios va cumpliendo promesas, cómo Dios lo va madurando, cómo Dios le va dando la palabra que ha cumplido. Y al final nos encontramos con cristianos, con personas cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque viven bajo la voluntad de Dios. Y como viven bajo la voluntad de Dios, entonces Dios va respondiéndoles, porque van pasando por el camino que Dios ha trazado para ellos. Amén. O sea, había un camino que trazar. Abraham tenía un camino que trazar. Venga, vamos.
Y nosotros igual, amados. El camino de la voluntad de Dios lo perseguimos, lo seguimos y nos va dejando y nos va parando en las promesas. Venga, esta se ha cumplido, la siguiente. Esta se ha cumplido, la siguiente. Amén. Entonces, así debe de ser en nuestras vidas. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a la siguiente. Hechos 13. ¿Lo tenemos? Versículo 35. Dice, por eso dice también, en otro salmo, me espero un poquito, versículo 35 del capítulo 13. Dice, por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que no vio corrupción, mientras que David, como un hombre natural, sí vio corrupción. Al morir, pues su cuerpo se pudrió igual que todos los demás y vio corrupción. Pero quiero que te quedes con esto. El 36 dice, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. En otras palabras, todo aquel que vive bajo la voluntad de Dios, le hace un servicio a su generación. Le hace un servicio a la generación a la cual ha sido llamado. David sirvió en la voluntad de Dios, dice aquí, porque David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. O sea, David, habiendo cumplido el propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios para su generación, ¿qué hizo? Durmió. Y todos aquellos que andan en la voluntad de Dios, todos aquellos que viven la voluntad de Dios, lo que están haciendo es edificar, porque están contribuyendo a que Dios cumpla su propósito y su promesa. ¿Sabes dónde? En la generación en la que ha sido puesto. Entonces, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, lo que están haciendo es servir a Dios, pero también servir a su generación. Y cuando alguien deja de hacer la voluntad de Dios, o vive separado de la voluntad de Dios, o sin cumplir el propósito que Dios tiene, le está haciendo un daño a su generación. Y el que vive bajo la voluntad de Dios está favoreciendo, ayudando y sirviendo, ¿sabes a quién? A su generación, porque está cumpliendo los planes de Dios. Amén. Entonces, qué importante, dáselo. Dale un aplauso al Señor. Qué importante es hacer la voluntad de Dios, porque cuando yo hago la voluntad de Dios, estoy ejerciendo un servicio, ¿sabes a quién? A mi generación. Cuando usted hace la voluntad de Dios, está favoreciendo a estos muchachos. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, está perjudicando a estos muchachos. Cuando usted hace la voluntad de Dios, está favoreciendo a sus hermanos. Cuando no hace la voluntad de Dios y vive separado de Dios y vive con un mal testimonio, usted está dañando a la generación a la cual Dios le ha puesto para servir y para que sea un instrumento de bendición para ella. ¿Están aquí conmigo? Qué importante es, amados, el testimonio cristiano y vivir en la voluntad de Dios. Podemos decir, bueno, ¿y qué importa? Si lo que yo hago total es para mí. Pero te olvidas de que Dios te ha introducido en un cuerpo. Te olvidas de que Dios te ha puesto en perfecta unidad con muchos más hermanos que son afectados por todo lo que tú haces, tanto si es para bien como si no es para bien. Porque somos un cuerpo y en ese cuerpo todos nos dolemos cuando uno se duele y todos nos alegramos cuando uno se alegra.
Y Dios hizo que la iglesia fuese un cuerpo, que las congregaciones andásemos como un solo hombre y pudiéramos andar en la unidad perfecta del Espíritu. Entonces todo aquello que yo hago para bien es un ejemplo que va a bendecir a mi generación. Por eso, qué importante es cuando nosotros vivimos dentro de la voluntad de Dios, estamos favoreciendo el cuerpo de Cristo. Estamos favoreciendo la generación. Cuando andamos separados de la voluntad de Dios, estamos entorpeciendo el propósito de Dios en las demás generaciones o en la generación que nos ha tocado. Amén. Por eso va mucho más allá. La voluntad de Dios es mucho más allá. Yo debo de entender que debo de andar en una madurez cristiana como cristiano maduro, porque todo lo que yo hago tiene una trascendencia. Amén. Y tiene una trascendencia para los demás. Somos ejemplo para los demás. Somos ejemplo. Otros tienen que ver en nosotros el ejemplo de la piedad, del Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Tienen que ver en nosotros el ejemplo del compromiso. Tienen que ver en nosotros el ejemplo de la oración. Tienen que ver en nosotros el ejemplo, amados, del servicio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para edificar una generación para Dios. Y todo lo que nosotros hacemos dentro de la voluntad de Dios va a edificar esa generación. Y cuando yo no lo hago, entonces dejo de edificar sobre esa generación. Esto va más importante y es mucho más importante que tú y que yo. Es el propósito de Dios que está por encima de nosotros. Va mucho más allá. Bueno, ¿y qué importa? Si lo que yo hago total es para mí. Total, solo yo soy afectado. No, tú no eres afectado porque somos un cuerpo. Y como somos un cuerpo, espiritualmente hay más cosas que se afectan. Esto no es algo natural. Esto es algo espiritual. Y hay más cosas que se afectan porque somos un cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, qué importante que como hijos de Dios andemos buscando la madurez en la voluntad de Dios. Amén. Porque somos un cuerpo. Porque tú no eres una persona independiente ya. Cuando viniste a Cristo, Dios dijo, ahora tú vas a ser un instrumento, vas a ser parte del cuerpo de Cristo. Y te introdujo juntamente con los demás. Tú ya no andas separado. Separado andabas antes. Ahora eres un instrumento que formas parte del cuerpo de Cristo. Y cuando una astillita se mete en el dedo pequeño, por muy pequeño que sea, e insignificante, te duele el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque ha hecho algo. Te pica una avispa y entra un veneno en el cuerpo, amados, y todo el cuerpo te empieza a temblar. Y se te pone la piel de gallina y empiezas a temblar y te entran sudores fríos. ¿Por qué? Qué insignificante si le dio al pie o si me picó en la pierna. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver que somos un cuerpo y el cuerpo es afectado. ¿Están conmigo? Por eso qué importante es cuando yo entiendo que cuando yo hago la voluntad de Dios estoy sirviendo a mi generación. ¿Amén? Estoy ayudando a la generación a la que sirvo. Gloria a Dios. Puse aquí, no hay impacto y trascendencia separados de la voluntad de Dios. Nadie va a producir un impacto ni va a ser trascendente en Dios si se separa de la voluntad de Dios. ¿Amén? Yo lo creo eso. Nadie puede ser trascendente si primeramente no vive en la voluntad de Dios. ¿Amén? Por eso qué importante es, usted y yo tenemos que tomar conciencia de que el cristianismo es mucho más que simplemente, amados, que Cristo me salvó. Eso es el comienzo del cristianismo. Y de ahí hasta cumplir el propósito de Dios, hay tantas cosas que Dios quiere que se vayan perfeccionando en mi vida. Diga conmigo, oye, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en el proceso de transformación, de meternos en entender, conocer, en crecer en la voluntad del Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. En otras palabras, aquel que está alineado a la voluntad de Dios también está alineado al cielo. Tiene una alineación directa con el cielo. Tiene una alineación. Si nosotros estamos verdaderamente, amados, en la voluntad de Dios, estamos alineados a la voluntad del cielo. Entonces ya no operamos de acuerdo a lo natural, sino a lo celestial. Ya no operamos de acuerdo a aquello que tiene que ver conmigo, sino que hay una conexión con los planes de Dios. El cristiano maduro no está conectado a las cosas del mundo, está conectado a las cosas del cielo, porque el hacer tu voluntad es mi delicia, es mi deleite, me ha agradado. Entonces, cuando nosotros oremos, hay algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, y es no andar en nuestra propia voluntad y pedirle a Dios que nos ayude a no andar en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad de aquel que nos amó y que nos llamó, a andar en la voluntad celestial. Amén. Entonces, todo aquel que vive la voluntad de Dios aquí está alineado con el cielo y vive de acuerdo al cielo. Amén. Entonces, el enfoque está en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí. Los cristianos maduros no están en las cosas de aquí, aunque trabajan para las cosas de aquí, en el sentido del plan que Dios tiene aquí en la tierra, pero está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Amén. No está entretenido, está enfocado. Y necesitamos, como hijos de Dios, estar enfocados en Dios. Amén. Estar enfocados en lo celestial y no en lo natural. ¿Están aquí conmigo? Entonces debemos de crecer y de madurar en vivir de acuerdo a lo celestial. Amén. Y el último que vamos a compartir está en Marcos capítulo 3. Yo oro al Señor que nos revele. Que nos revele. Que no sea solamente que nosotros recibimos una palabra con 6 puntos y que los 6 puntos nos gustan o los aprobamos o decimos, sí, ay, cómo me gustan o qué bien, sino que podamos decir, Señor, revélame esto a mi corazón. Revélate a mi espíritu, revélate a mi vida. Pues yo necesito vivir esto. Amén. Muy bien. Marcos capítulo 3, ¿lo tenemos? Versículo 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, mi madre y mis hermanos. Dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y mi madre. En otras palabras, el cristiano maduro es un cristiano que al hacer la voluntad de Dios está identificado con Cristo como uno de los suyos. Ahora te lo pongo al revés. Cristo identifica a los que hacen su voluntad como uno de los suyos. ¿Entienden? Entonces, qué importante es ser un hijo de Dios que hace la voluntad. Dice, mi madre, mis hermanos. Al final, ¿sabes quién es? Los que hacen mi voluntad. Esa es mi madre y mis hermanos. En otras palabras, Jesús identifica como suyos a aquellos, o Jesús identifica con aquellos que hacen la voluntad de Dios. En otras palabras, los encuentra cercanos a Él. Los llama los suyos, los cercanos, su familia.
En otras palabras, la familia de Dios es aquella que hace la voluntad de Dios. La familia de Dios es aquella que vive bajo la voluntad de Dios. Jesús mismo identificó como sus hermanos, ¿sabes a quién? A los que estaban haciendo y viviendo la voluntad de Dios. Es fuerte esto, pero es una realidad. Es una realidad. El Señor llama como los suyos a aquellos que andan y que viven en su perfecta voluntad. Amén. Yo puse aquí, Jesús identifica a los que son cercanos a Él, a aquellos que hacen su voluntad. ¿Usted quiere ser uno de los cercanos? Simplemente viva en su voluntad. Busque. Pídele a Dios que le enseñe a vivir en la voluntad de Dios. Esto no se lo habla a alguien que lo ha alcanzado, sino a alguien que como usted estamos persiguiendo, buscando. ¿El qué? Cada vez hacer mejor y más la voluntad del Señor. Amén. Y ese es nuestro propósito, el poder como cristianos maduros vivir en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y usted y yo debemos de perseguir eso. Si usted no tiene un hambre por hacer la voluntad de Dios, métase en la presencia de Dios y ruéguele y pídale, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios también se aprende. Y se aprende a hacer. Así que debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. Termino con esto que lo acabo de decir. La madurez del cristiano consiste en buscar y aprender a hacer la voluntad de Dios. Diga, usted y yo, dígalo así, usted y yo estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo a vivir en la voluntad de Dios. Un cristiano maduro va a darle preferencia siempre a la voluntad de Dios. Le repito, esto no se trata de mejores cristianos o peores cristianos. Se trata de cristianos maduros o de cristianos inmaduros. Depende del proceso de la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Entonces, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son cristianos que son maduros. Amén. Y los que quieren madurar, quieren seguir buscando, persiguiendo, hacer la voluntad de Dios. Así que estamos en este proceso. Amén. Esta es la primera de la serie Maduros, donde vamos a estar tratando aspectos que tienen que ver con la madurez cristiana. Amén. Así que los que hacen la voluntad de Dios siempre permanecen. Amén. Y permanecen para siempre. Den un aplauso al Señor. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Inclino, Señor, mi vida y mi corazón delante de ti. Ponte de pie, por favor. Y vamos a juntos levantar nuestras manos y oramos juntos. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Mi deseo ferviente, Señor, inclínate a Dios y ruégale tú. Mi deseo ferviente, Señor, es hacer tu voluntad. Hay procesos en mi vida que no entiendo, Señor, pero sé que todo está operando para bien a aquellos, oh Dios, que son llamados de acuerdo a tu propósito. Te pido, Señor, que me ayudes a conocerte más, a madurar en tu voluntad, a madurar en tus caminos, a madurar en la vida, oh Dios, espiritual que tú me has dado, Señor. Posiblemente estoy luchando con cosas en mi vida. Seguramente estoy luchando con hacer tu voluntad en muchas áreas de mi vida. Señor, pero sigo persiguiendo, Señor, y rogándote, enséñame tú, Señor. Porque necesito fervientemente, Señor, que tú me ayudes a hacer tu voluntad. Señor, yo lo quiero hacer, pero a veces no puedo. Por eso te pido, Señor, como el salmista decía, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, Señor. Hazlo tú, Señor, obra en mi vida. Hazlo tú de tal forma, Señor, que yo mismo sea sorprendido de tu intervención, de cómo tú, Dios mío, Señor, me encaminas para poder, oh Dios, cada vez estar más cerca de ti, Señor, y más cerca de tu corazón.
Señor, dame madurez. Te lo ruego, Señor. No quiero ser un cristiano inmaduro, Señor. No quiero ser un cristiano carnal. No quiero ser un cristiano natural. No quiero ser un asistente, Señor, a un culto. Yo quiero ser un hijo de Dios que anda en la voluntad de Dios, que anda en el camino que tú has trazado para Él. Señor, ayúdanos, Señor. Llévanos a nuestros hogares con bien, Señor. Cumple tus propósitos en cada uno de nosotros. Padre, yo sé que tú no desamparas la obra de tus manos y que tú nos estás llevando en este proceso de madurez, Señor. Ayúdanos, Jehová. Por favor, Padre, cumple tus planes en cada uno de nosotros, pero también, Dios mío, acércanos, oh Dios, a ti, Señor, porque la fe sin obras es muerta, Señor. Por eso ayúdanos y enséñanos a que por medio de nuestra entrega, oh Dios, podamos manifestar la fe en tu palabra, Señor, y en aquello que has prometido, Padre. Te doy gracias y bendigo esta casa y bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.